Salvó a una abuela apache y la recompensa valió cada riesgo. Cuídala, vaquero valiente. Antes de comenzar con esta historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El sol caía bajo sobre el territorio de Nuevo México, 1882, apretando su calor contra las tablas de la calle polvorienta del asentamiento. El aire seco quemaba la garganta en cada respiro. Carretas alzaban nubes de polvo que se pegaban al sudor de la piel, mientras los caballos resoplaban inquietos en sus arneses. Tras las puertas abiertas del almacén, la luz se suavizaba en resplandores de lámparas y ventanas angostas. En los estantes se apilaban sacos de harina, frijoles, sal y trozos de tela ruda. El ambiente olía a cuero crudo, queroseno y tabaco añejo. Fue entonces cuando Colton Hayes entró dejando que la puerta chirriante se cerrara con un golpe cansado. Alto de hombros anchos, llevaba un viejo abrigo de caballería colgando sobre ropas gastadas. Sus botas cubiertas de polvo, el sombrero de ala ancha echado hacia abajo. Con 35 años cargaba la postura de un hombre que parecía haber vivido ya 2 vidas. Las guerras le habían dejado cicatrices, la más visible cruzándole la mejilla, pero las más hondas eran invisibles. Había peleado en lugares de los que ya nadie hablaba, explorado tierras que nunca le pertenecieron, y visto suficiente muerte como para conocer el precio del silencio. Ahora se mantenía al margen del pueblo, comprando lo necesario, evitando palabras. Ese día buscaba sal, café y un carrete de hilo, lo suficiente para pasar otra temporada en soledad. No buscaba problemas, aunque sabía que a menudo lo encontraban a él. Cerca del mostrador estaba una anciana apache, la espalda encorvada, pero la cabeza erguida, su cabello largo y gris trenzado con un paño descolorido. Llevaba un manto con dibujos geométricos que le cubría el cuerpo frágil. Más pequeña que la mayoría, pero con ojos firmes, duros como pedernal. Al igual que Colton Winona Two Moons, solo buscaba sobrevivir, harina, frijoles, sal. Un ranchero ya borracho antes del atardecer la había acorralado. La camisa manchada, el sombrero torcido, el rostro rojo por el alcohol. Bamboleándose en las botas con una botella en la mano y la otra levantada, le escupía insultos torpes sobre tierras, sobre su gente, sobre estorbarle el camino. Winona no se movió. Lo miró con calma como quien ha visto demasiados hombres iguales para tener miedo. Sujeta con fuerza el pequeño paquete de víveres. Colton sintió en el estómago esa vieja tensión, la misma de los instantes antes de lanzarse al peligro en la guerra. El momento en que un hombre decide si quedarse quieto o levantarse. No había elección. Cruzó la sala en 3 pasos firmes, sus botas resonando en la madera. El borracho alcanzó a volverse, pero Colton atrapó su muñeca antes de que la mano descendiera, torciéndola con precisión. El crujido de los huesos lo hizo maldecir, y Colton lo empujó contra un barril cargado de clavos. El vaquero se dobló ahogándose entre gruñidos. La mandíbula de Colton se endureció. Una parte de él, la misma que en la guerra, quería hundirlo más. Pero aquello no era un campo de batalla. Lo soltó de golpe. El borracho se tambaleó, murmurando insultos que ya no pesaban, y salió a la calle con la botella en mano. El silencio volvió interrumpido solo por el siseo de la lámpara. Colton metió la mano en el abrigo, sacó 2 monedas de plata y las dejó en el mostrador. Su voz baja, serena, endurecida por los años. La comida de ella está pagada. Bartholomew Bart Granger. El tendero lo miró y luego a la anciana. Asintió sin hablar, guardó las monedas y envolvió los frijoles, la harina y un bloque de manteca en papel pardo, poniéndolos con cuidado frente a Winona. La anciana tomó el paquete.
Sus manos temblaban por la edad, pero sus ojos no. Miró de frente a Colton y él sintió ese peso en el pecho más hondo que la cicatriz de su cara. «Me debes la vida», dijo por fin con voz áspera pero firme. «Sé amable con mi nieta». Colton parpadeó sorprendido. No entendía a qué nieta se refería ni por qué confiaba tanto en un desconocido. Pero sabía lo que significaban esas palabras. Asintió con fuerza, incapaz de responder más. Winona se volvió despacio abrazando su paquete. La campanilla de la puerta sonó una vez, y la luz del exterior se la tragó. Colton se quedó un instante más, sintiendo cómo aquella vieja tensión en su estómago comenzaba a soltarse. La mandíbula le dolía de tanto apretarla. Había actuado por instinto, no por voluntad. Eso se repetía, aunque sabía que las palabras de Winona Two Moons no lo abandonarían. Eran sencillas, cortantes y definitivas. Mucho después de que el polvo del camino se asentara, el viento trajo un leve frío a las llanuras del desierto alto, mientras los días se estiraban hacia el final del invierno. Colton siguió en su cabaña, tras el incidente en la tienda, ocupado en faenas que llenaban el silencio, partir leña, acarrear agua, remendar las riendas. Y sin embargo su mente regresaba una y otra vez a aquella frase dicha con calma inquebrantable: «Sé amable con mi nieta». Se preguntaba por qué se lo había dicho a él, un hombre que no conocía, casi mudo. Se convencía de que solo eran palabras de una anciana que había visto demasiada crueldad. Pero cada noche sentado junto al fuego esa voz volvía y sus ojos quedaban fijos en la silla vacía frente a la mesa más tiempo del que deseaba admitir. 3 días pasaron antes de que llegara la respuesta. Una tarde el sonido de pasos crujió sobre la tierra seca frente a la cabaña. Colton levantó la vista desde el montón de leña, apretando con fuerza el mango del hacha. Casi nunca recibía visitas. Dio la vuelta a la esquina preparado para lo peor, pero lo que vio lo dejó helado. Winona Two Moons avanzaba despacio apoyada en un bastón tallado, cubierta por su manta de dibujos. A su lado venía una joven cargando mantas gastadas y una olla abollada. Alta para su edad, 23 o 24 años, el porte firme a pesar del peso. Su piel curtida por el sol, los ojos negros y vivos, el cabello largo trenzado con cuentas plumas y tiras de cuero. Vestía un vestido de gamuza adornado con conchas y flecos rasgado en el escote y en la costura del muslo, mostrando más de lo que parecía importarle. La mirada de Colton se detuvo un segundo en esas curvas antes de obligarse a apartar los ojos, la mandíbula dura. Aquella visión despertaba preguntas que cualquiera haría si escuchara la historia. ¿Por qué la abuela la traía allí? ¿Por qué confiar en ese hombre cuando había otros más cerca? ¿Por qué entregarle a su nieta a alguien que solo había intervenido una vez en la tienda? Colton mismo quería esas respuestas, pero lo único que tenía era la imagen de ellas frente a su puerta. Dejó el hacha a un lado y caminó hacia ellas, sus botas crujiendo en la tierra seca. Winona levantó el rostro cansado, las mejillas hundidas, pero con esa misma autoridad silenciosa en los ojos. «Venimos», susurró. Selena Two Moons lo miró sin pestañear, evaluando al hombre que su abuela había escogido. El pecho de Colton se apretó. Pensó en negarse. Vivía solo por una razón. La guerra le había dejado una lengua corta, un temperamento contenido a base de silencio y un hogar construido para uno. No quería cargar con el peso de nadie más, no otra vez. Pero aquellas palabras dichas días atrás resonaban aún, y supo que la decisión ya estaba tomada desde que se interpuso entre el borracho y la anciana. Empujó la puerta y gruñó con voz áspera pero firme. «Hay espacio adentro». Selena entró primero, dejando el bulto junto al fogón. Sus movimientos cautos, pero sin miedo.
Colton notó cómo sus ojos recorrían la mesa pequeña, la cama solitaria, las herramientas colgadas como si midiera la seguridad del lugar. Winona la siguió hundiéndose con un suspiro cansado en la silla, junto al fuego. El silencio dentro era denso. Colton lo sintió exigiéndole palabras, pero no salieron. En cambio colgó el gancho para la olla, la llenó de agua y colocó una taza extra sobre la mesa. Los ojos de Selena siguieron cada gesto. No habló, pero un leve relajamiento en sus hombros le indicó que reconocía cuándo un hombre era amenaza y cuándo no. El fuego crepitaba arrojando destellos sobre el vestido rasgado. Los ojos de Colton se demoraron un segundo más de lo debido en aquella línea expuesta antes de girar hacia el montón de leña. La garganta le ardía. Se recordó que ella no estaba sola, sino con su abuela, y que la confianza de la anciana pesaba demasiado para traicionarla. Winona aclaró la garganta rompiendo el silencio. Ella cocina, ella cose, ella trabaja, dijo señalando a su nieta. Tras una pausa, añadió, y tú callado. Eso es bueno. Colton soltó el aire lentamente. Comprendió. No venían a pedir permiso. Estaban allí porque la anciana ya lo había decidido. Había elegido su techo para proteger a los suyos. Las razones quizás nunca se dirían en voz alta, pero eran claras: seguridad, dignidad, sobrevivir. Esa noche los tres comieron frijoles hervidos en la olla. Ella había traído lo poco que quedaba. Pan que Colton había horneado el día anterior, y nada más. Se sentaron en silencio con el chisporroteo del fuego llenando los huecos. En los pequeños gestos se notaba la unión. Selena Two Moons doblando con cuidado la manta sobre las piernas de su abuela Colton Hayes, poniendo frente a ella el plato de hojalata remendado, sin que se lo pidieran, y el leve asentimiento de Winona Two Moons al cerrar los ojos para descansar. Algo empezó a germinar allí. Colton permaneció despierto hasta tarde cuando ambas ya dormían con la mirada fija en las llamas. Su corazón tranquilo pero inquieto. Sentía que el aire de la cabaña había cambiado, cargado ahora por la presencia de dos extrañas que ya no lo eran y por una promesa que jamás había pronunciado, pero que sabía haber aceptado. La mañana llegó pálida y helada. La escarcha se aferraba al hierro de la bomba de agua y el suelo estaba duro bajo sus botas. Dentro aún flotaba el olor a humo y frijoles hervidos, recuerdo de la noche anterior. Se movía en silencio, con pasos medidos. Mientras la calma del interior se sentía distinta. Ya no era el vacío de antes, sino el ritmo suave de otra respiración, y el roce de telas cuando Selena se acomodaba bajo su manta junto al fuego. Winona dormía todavía, su pecho subiendo y bajando despacio, pero firme. Colton se agachó para avivar las brasas, mirando cómo las llamas revivían. Pensaba en lo que cualquiera preguntaría si oyera esta historia. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿De dónde habían venido? ¿Por qué confiaban en un hombre como él? No tenía todas las respuestas, solo retazos. Winona había mencionado que su gente había sido empujada al sur por colonos y soldados, muchos muertos por enfermedades y hambre. Ir sola a la tienda era arriesgarse a la misma crueldad que él había detenido. Y la nieta supo entonces su nombre cuando Winona lo pronunció suavemente en su lengua selena. Ella cargaba con la responsabilidad de mantener viva a la anciana. Colton veía en ella orgullo endurecido por la dureza, sin quejas, sin miedo al trabajo. Cuando Selena despertó, se levantó enseguida, tomó el chal de su abuela, lo dobló prolijo y salió con el balde de hojalata hacia la bomba de agua. Colton la siguió observando cómo accionaba la palanca con firmeza. El vestido se le corría en el escote, la tela rasgada mostraba más de lo que él se atrevía a mirar. Apretó la mandíbula, desviando los ojos
hacia los álamos, más allá de la cabaña. Cuando la bomba chirrió, él dio un paso, puso su mano sobre la suya para empujar juntos. Sus manos se rozaron y por un segundo ninguno se movió. Su piel cálida bajo el hierro frío y sus ojos buscando los de él, probándolo. El pecho de Colton se tensó. Pensó en retirarse, en refugiarse en el silencio, pero presionó la palanca y el agua brotó llenando el balde entre ambos. Selena asintió apenas y se llevó el recipiente adentro sin decir palabra. El día siguió con ritmo compartido. Colton partía leña, cargaba troncos. Selena se arrodillaba junto al fuego cortando tiras de una manta vieja para remendar el chal de Winona. En un momento, jaló la costura de su propio vestido, molesta por el desgarro en el pecho. Colton sorprendió su mirada vacilante, casi avergonzada. Él también dudó, luego dejó el hacha, abrió un cajón y sacó hilo y una aguja de hueso. Los colocó en la mesa sin decir nada. Ella lo miró después a él. Despacio llevó el vestido y lo extendió sobre la mesa. Sus dedos rozaron la muñeca de Colton al pasárselo. Él se sentó y empezó a coser sus manos toscas, más acostumbradas a riendas y rifles que a costuras delicadas. Se pinchó el pulgar una vez, pero siguió tensando el hilo con firmeza. Obligaba su vista a quedarse en la costura, negándose a mirar el calor de su cuerpo, tan cerca a la curva, donde antes se abría la tela. Cuando terminó, dejó el vestido con la costura burda, pero fuerte. Selena pasó los dedos por la puntada probando su resistencia. Por primera vez lo miró de frente, sin apartar los ojos. Asintió breve, los labios apretados en algo parecido a aprobación. No hacía falta más. Winona observaba desde su silla, los párpados pesados, pero la mirada aguda. Habló primero en su lengua, luego en inglés lento. Manos que rompen, también pueden remendar. Las palabras cayeron como plomo en el silencio. Colton las sintió más hondo de lo que quería. Había roto demasiadas veces en su vida. Remendar era otra cosa. Esa noche, la cena fue sencilla, frijoles y pan, pero sin tensión. Selena sirvió primero a su abuela, luego se sentó frente a Colton. Cuando Winona se recostó, Selena dejó su mano sobre el brazo de la anciana protectora. Colton lo vio y sintió un extraño tirón en el pecho, algo que no sentía hacía años, la forma de una familia alrededor de una mesa, no por sangre, sino por presencia. Más tarde, cuando la abuela ya dormía, Colton se levantó a revisar el cerrojo. Al girar, encontró a Selena junto al fuego probando la costura de su vestido. Lo sorprendió mirándola, y en lugar de cubrirse, sostuvo su mirada un instante más largo de lo acostumbrado. No hubo sonrisa, ni invitación, solo el reconocimiento callado de dos personas que entendían el precio de la confianza. Colton Hayes inclinó la cabeza apenas y se giró para avivar el fuego. Esa noche se acostó sabiendo que nada se había dicho, pero algo ya había cambiado. La cabaña dejó de ser solo suya y el silencio adquirió otro peso. La mañana siguiente amaneció con una escarcha fina que plateaba la manija de la bomba y dejaba un brillo helado en la baranda del porche. Colton salió primero, el vapor de su aliento visible en el aire, la tierra quieta, salvo por el crujido de la mula en el corral. Había vivido esa misma rutina cientos de veces, traer agua, partir leña, alimentar al animal. Pero ahora otros pasos resonaban detrás de él. Selena Two Moons apareció con una taza de hojalata, el cabello cayéndole en una trenza floja sobre el hombro. Su vestido de gamuza remendado, donde él lo había cosido, seguía desgastado en varias partes. Dentro, Winona Two Moons permanecía junto al fuego tosiendo débilmente envuelta en su manta de dibujos. Por primera vez, Colton comprendió la pregunta que muchos se harían.
¿Estaba la anciana lo bastante fuerte para resistir allí o se acercaba ya a su final? Esperaba Selena que él cargara no solo con su seguridad, sino con la vida de su abuela también. En la bomba, Selena bajó con fuerza la palanca, pero el hierro chirrió y se trabó. Colton se adelantó, sin pensar, su mano cayendo sobre la de ella, para empujar juntos. El metal estaba helado, pero la piel de ella era cálida. Ninguno se movió un largo segundo. Los ojos de Selena se alzaron hacia él oscuros y firmes, no desafiando, sino buscando. El pecho de Colton se tensó. Pensó en retirarse, en mantener la distancia y el silencio intacto, pero en cambio presionó. El agua brotó fría y clara, llenando la taza. Sus manos siguieron juntas en la manija, aun después de que se llenara, hasta que Selena se apartó con un leve movimiento y llevó el recipiente adentro. Colton se quedó quieto viéndola alejarse, con el corazón latiendo más rápido de lo debido por algo tan simple. El día avanzó con ritmo de trabajo. Colton reparó la puerta del corral mientras Selena cocinaba un guiso ligero de frijoles y carne seca. Ella se movía en silencio, pero cada tarea tenía cuidado. Lavaba 2 veces la taza de Winona, doblaba la ropa con pliegues exactos, rascaba la olla hasta no dejar desperdicio. Colton lo notaba y entendía lo que cualquiera pensaría. ¿Por qué había tomado la casa tan rápido? Buscaba probar su valor para no ser expulsada. La verdad estaba en medio, había crecido en los márgenes donde sobrevivir significaba aportar, y el orgullo le impedía parecer inútil. Esa tarde, tras la cena, Winona tosió con más fuerza. Colton fue por agua, mientras Selena trituraba corteza de sauce y la infusionaba, acercando el vapor a la nariz de la anciana. La respiración de Winona se alivió. Murmuró algo en apache y cerró los ojos. Selena le acomodó la trenza con suavidad, el rostro tenso de preocupación, pero demasiado orgullosa para mostrarlo ante él. Colton se apoyó en la mesa, un peso apretándole el pecho. Ya no se preguntaba por qué las había dejado quedarse. Ahora lo sabía, porque al ver a Selena inclinada sobre su abuela, le recordaba todo lo que había perdido en la guerra. Familia, propósito, la certeza de que sus manos podían servir para algo más que herir. Cuando el fuego bajó, Winona dormía, la respiración áspera pero constante. Selena permanecía junto al hogar, probando la costura que Colton había hecho en su vestido. La luz del fuego hacía que el escote reparado cayera un poco más, iluminando su piel bronceada. Lo sorprendió mirándola, y en lugar de cubrirse, sostuvo su mirada. La garganta de Colton se secó. Todo en él gritaba que se apartara, que mantuviera el muro. Pero no se movió. Ella se levantó descalza sobre las tablas y se acercó. Puso su mano firme en el pecho de Colton, justo sobre la cicatriz bajo la camisa. Su toque era seguro, como probando si el hombre frente a ella era más que fuerza y silencio. El aliento de Colton se volvió pesado. Sabía que ella había sido herida antes por hombres que solo la veían como un cuerpo y temía que leyera lo mismo en sus ojos. Así que permaneció quieto, dejándole a ella la decisión. Entonces Selena lo besó lento, firme. Sus labios cálidos, su mano, sin apartarse del pecho. Colton cerró los ojos y dejó que el peso de ese instante lo envolviera sin prisa, sin tomar. Cuando ella se retiró, lo miró con calma, como diciendo que la elección había sido suya. Él apoyó su frente contra la de ella, un momento, una respuesta muda, la única manera que conocía de decir que entendía. Al volver junto al fuego, Selena acomodó la manta sobre su abuela como si nada hubiese pasado. Pero Colton se quedó largo rato en la mesa, mirando las llamas, sabiendo que todo había cambiado. La cabaña ya no guardaba el mismo silencio. Ahora,
Contenía respiraciones, caricias y promesas sin voz. El día siguiente amaneció despejado con un viento frío bajando del norte. Colton se levantó temprano como siempre, con el rifle al hombro. Las mulas golpeaban inquietas en el corral y la tierra crujía seca bajo sus botas. Iba a cabalgar hacia el sur para revisar la cerca y recoger leña, pero al volver la vista a la cabaña, vio salir a Selena, la abuela aún dormida adentro. Llevaba una soga en la mano y la determinación en el rostro. A Colton le cayó el peso de no haberle preguntado mucho a Selena Two Moons de dónde venía antes de aparecer en su puerta, si tenía parientes vivos o qué clase de amenazas las había traído hasta él. Era normal que cualquiera se hiciera esas mismas preguntas. ¿Por qué ella? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Él también se las había hecho. Pero cada vez que la miraba y veía esa firmeza en la mandíbula, ese modo silencioso en que cuidaba de Winona, Two Moons comprendía que no necesitaba explicaciones para respetarla. Tenía la garganta tan cerrada que ni intentó hablar. Ese amanecer salieron juntos a recorrer la loma donde los postes de la cerca empezaban a ceder. Selena trabajaba a su lado sin esperar indicaciones, sosteniendo las maderas, mientras él clavaba afirmando la puerta, mientras él ajustaba las bisagras. Sus manos eran ásperas curtidas por los años, sus movimientos seguros. No había suavidad en ella, no como la de una mujer criada entre comodidades. Colton comprendió que esa joven ya había conocido el esfuerzo y el desgaste mucho antes de llegar a su cabaña, y que el relato de su vida estaba escrito en cada línea tostada por el sol sobre sus brazos. Al mediodía descansaron. Colton abrió su cantimplora y se la ofreció. Selena bebió, se limpió la boca con el dorso de la mano y se la devolvió sin apartar la vista. El silencio se hizo largo pero no incómodo. Era el tipo de silencio que interroga sin palabras. Finalmente Colton lo rompió con voz ronca. «No tenías a nadie más». Ella negó con la cabeza una sola vez. Se fueron. Algunos murieron. Otros se dispersaron. «Solo quedamos ella y yo», dijo mirando hacia la cabaña, donde la silueta de Winona era una sombra quieta al resplandor del fuego. Su voz no tembló, pero cada palabra llevaba el peso de la pérdida. Colton desvió la vista apretando con el pulgar la tapa de la cantimplora. Pensaba en el hombre que enterró durante la guerra, en los hogares quemados, en las familias esparcidas por el viento. No habló de eso. Su silencio fue respuesta suficiente. Cuando regresaron, Winona estaba sentada sobre una manta afuera, los ojos entrecerrados, observándolos como si supiera que regresarían juntos. Colton notó que su tos había empeorado. Fue por té mientras Selena le ajustaba la manta con ternura. La anciana lo miró, y en esa mirada Colton sintió otra pregunta flotando sin ser dicha. Viviría lo suficiente para ver lo que se estaba formando entre ellos. Aquel encargo de «sé amable con mi nieta» era solo por unos días, o por toda una vida. Guardó ese pensamiento en el pecho mientras recogía las herramientas. Esa noche, la cena fue un guiso de frijoles y conejo que Selena misma había cazado. Colton lo probó en silencio, pero no apartaba los ojos de sus manos fuertes, con cicatrices pero suaves, cuando apartaba un mechón de cabello de su rostro. Recordó cómo le había tocado el pecho la noche anterior, como quien prueba si un corazón es de carne o piedra, y se preguntó si ella creía en lo que había sentido. Después de la comida, Winona se durmió temprano agotada. Colton y Selena se sentaron cerca del fuego hombro con hombro sin tocarse. Fue ella quien rompió el silencio. «¿No tienes esposa?», preguntó directo mirando las llamas. Colton tragó seco, la garganta cerrada. «Tuve una antes de la guerra». Se detuvo. Hacía años que no hablaba de eso. Pero Selena esperó sin presionar.
Algo en su quietud lo empujó a continuar. Murió. Fiebre. La enterré en la loma. Desde entonces, solo yo. Las palabras se sentían extrañas al salir como arrancadas de una parte suya que había enterrado. Selena giró un poco su rostro suavizado por la luz del fuego. No dijo nada. Solo puso de nuevo su mano sobre su pecho, el mismo lugar que antes. Esta vez no era una pregunta. Colton contuvo el aliento. Pensó en acercarse, en romper el espacio entre ellos, pero se quedó quieto temiendo romper ese hilo frágil de confianza. Selena asintió despacio como si entendiera esa contención. Luego bajó la mano y se recostó hacia atrás. El fuego chisporroteó y la cabaña se llenó de lo que no se dijo. Esa noche, acostado en su catre Colton, escuchaba la respiración pausada de ambas mujeres al otro lado del cuarto. Sabía que muchos se seguirían preguntando, ¿las protegía por deber? ¿O algo más profundo lo había reclamado sin que se diera cuenta? La respuesta pesaba en su pecho como una mano firme. Cerró los ojos y el sonido de la respiración tranquila de Selena bastó para calmar a los viejos fantasmas que siempre venían cuando intentaba dormir. Cuando el deshielo empezó a ablandar la tierra, la tos de Winona se hizo más severa. Le costaba respirar, y aunque aún se mantenía erguida en la silla, Colton veía el esfuerzo en su rostro cada vez que intentaba incorporarse. Las provisiones escaseaban, y la noche anterior, Selena había dicho sin rodeos, «Necesitamos tela, sal y medicina para ella». No fue un pedido, sino una certeza. Colton sabía que cualquiera que oyera esa historia se preguntaría lo mismo. ¿Por qué no las había llevado antes al pueblo? ¿Qué diría la gente de allí cuando aparecieran? Él también se lo había preguntado. Pero ahora que la necesidad era evidente, ya no quedaba opción. A la mañana siguiente enganchó la mula al carro y lo sacó del cobertizo. Selena se sentó a su lado en el banco y Winona, envuelta en mantas, iba detrás, los ojos cerrados contra el viento. El trayecto fue silencioso, salvo por el quejido de las ruedas y el ritmo de los cascos. Colton miró de reojo a Selena. Su mandíbula firme, la trenza algo deshecha por el viento. Se preguntaba si temía lo que los esperaba en el pueblo, las miradas, los comentarios, los hombres como aquel al que él había echado semanas atrás. Pero ella se mantenía erguida, sin encogerse, como desafiando al mundo a poner en duda su dignidad. Cuando llegaron al pueblo, todo parecía seguir igual, el polvo danzando entre los edificios. Los hombres afuera del salón, observando con ojos entrecerrados, y las mujeres apretándose los chales al apartarse del camino. Colton Hayes dirigió la carreta directo a la tienda de Bartholomew Bart Granger. Dentro el aire olía a harina, queroseno y cuero viejo, igual que siempre. Bart alzó la vista del libro de cuentas, detuvo la pluma un instante y desvió la mirada de Colton hacia las mujeres y de regreso. Luego dejó la pluma a un lado y preguntó, «¿Qué necesitas?» «Tela», respondió Colton con voz firme. «Sal y hierba de sapo si tienes». Selena Two Moons se acercó a los estantes sin esperar instrucciones. Tomó un rollo de algodón suave y un carrete de hilo. Lo sostuvo contra su pecho con expresión impasible, aunque Colton notó la tensión en sus hombros. Winona Two Moons se apoyó con peso sobre el mostrador. Su respiración era leve, fatigada. Colton colocó las monedas sin discutir, sin esperar cambio. Bart deslizó las provisiones hacia él, pero no todos los del pueblo se quedaron callados. Desde el salón, cruzando la calle, Randall Randy Pike, el mismo vaquero que Colton había sacado del puesto de comercio semanas atrás, salió tambaleándose. Los ojos vidriosos, el paso inseguro, pero la lengua cargada de veneno. «Ya es suficiente que pagues por sus obras». Hayes balbuceó alzando la voz. «¿Te las vas a quedar ahora?» «A las 2». La intención era clara, sus ojos fijos en Selena,
en la costura rota de su vestido, donde se notaba el remiendo vasto de Colton. La calle se quedó en silencio. Todos aguardaban. Colton dio un paso adelante, hombros firmes, voz tranquila pero con peso. «Están bajo mi techo, nada más, nada menos». El borracho dudó, su mano tembló en el cinturón, pero entonces vio los ojos de Colton, esa mirada serena y contenida que no ofrecía segundas oportunidades. Masculló algo, escupió en el polvo y se volvió al salón. La tensión se disolvió. Los vecinos fingieron no haber oído nada y siguieron con lo suyo. Dentro de la tienda, Selena ató un listón rojo alrededor de la costura del hombro cubriendo el remiendo de Colton. Era un gesto pequeño, pero decía más que 1000 palabras. Colton lo vio y comprendió. Ella no sentía vergüenza ni de sí misma ni de él. Sabía que muchos se preguntarían si sentía orgullo o culpa por mostrarse tan unido a ella. La verdad era ambas cosas: orgullo por su entereza, vergüenza por sus propias dudas. Pero estaban ahí juntos. La carreta regresó hacia la cabaña con las provisiones bien envueltas y Winona dormida bajo las mantas. Selena iba cerca, su brazo rozando el de Colton mientras la mula seguía el camino. No dijo nada, pero el listón brillaba con la luz rojo sobre el cuero de venado, una señal de que había elegido quedarse. Colton sintió el peso de esa elección en el pecho. Esa noche la tos de Winona se dio un poco después de que Selena le preparara el té con la hierba. Colton se sentó a afilar su cuchillo en la mesa, observando a las dos mujeres junto al fuego. Volvió a pensar en la pregunta que muchos harían. ¿Las protegía por deber o algo más los unía? Entonces Selena alzó la vista y sostuvo su mirada sin pestañear. Y en ese instante Colton entendió que ya no hacían falta palabras. La cabaña ya no era un lugar de silencios vacíos. Se estaba llenando poco a poco con el acto de permanecer. Ese pensamiento se volvía más fuerte con cada día que pasaba, cuando la tierra se ablandaba por el deshielo y el agua bajaba desde la loma en pequeños hilos. Colton pasaba la mañana acarreando leña a terreno alto, la camisa húmeda de sudor a pesar del aire frío. Dentro Selena hervía corteza de sauce para hacer té. El aroma amargo llenaba la cabaña. La tos de Winona era ahora más profunda, arrastrada, como si cada aliento raspase su frágil pecho. Colton sabía lo que cualquiera preguntaría: ¿cuánto tiempo le quedaba? ¿Y acaso esa era la razón por la que la nieta había llegado tan de pronto? La respuesta se veía en cómo Selena no se apartaba del lado de su abuela, impidiéndole hasta levantar una taza. Su rostro seguía firme, pero sus ojos hablaban de angustia. Por la tarde Winona los llamó a ambos. Su voz era débil, pero aún tenía autoridad, la misma que usó en el puesto de comercio semanas atrás. Pidió agua. Luego empujó la taza a un lado y extendió sus manos. Colton dudó, pero se acercó. Selena se arrodilló y tomó la mano izquierda de su abuela. La anciana alzó la derecha llamando a Colton. Él obedeció su palma grande, envolvió los dedos frágiles. Entonces, con esfuerzo, ella juntó sus manos sobre la manta, entrelazándolas. Sus ojos se movieron entre los dos y susurró algo en apache. Colton no entendió. Selena tradujo en voz baja: «Dice que dos deben caminar donde uno ya no puede». La presión de la mano de Winona sobre las suyas caló hondo en Colton. Siempre se había dicho que vivir solo era más seguro, porque al final todos se iban. Pero ahora esa anciana frágil ataba su futuro al de ellos con una sola frase. Pensó en apartarse, pero la fuerza de su mano lo retuvo. Guardó silencio mientras Selena inclinaba la cabeza y respondía en su idioma. Eran palabras llenas de entrega que Colton no comprendía, pero sí sentía. Esa noche,
El fuego ardía parejo mientras Winona dormía más profundamente que nunca. Selena velaba dándole sorbos de té cuando se agitaba acomodándole la trenza, ajustándole las mantas. Colton volvió a afilar su cuchillo, pero sus ojos no se despegaban de ellas. Se hizo otra pregunta, que los oyentes podrían hacerse. Estaba listo para cargar con la responsabilidad de ambas, cuando lo único que había querido era silencio y un techo propio. Lo pensaba mientras la hoja deslizaba sobre la piedra húmeda con un sonido constante que no dejaba mentir al corazón. La verdad no necesitó palabras. Él ya lo sabía. Más tarde, cuando Winona Two Moons cayó en un sueño profundo, su respiración irregular pero serena, Selena se dejó caer sobre sus talones agotada. Colton Hayes se puso de pie, sirvió un poco de agua en una taza de lata y se la puso entre las manos. Ella bebió despacio y luego lo miró con ojos que hablaban de gratitud y algo más. Ella cree que ya somos uno, murmuró con calma. Su tono no dejaba lugar a dudas, solo certeza. El pecho de Colton se tensó al escucharla. No respondió de inmediato, temeroso de decir demasiado o demasiado poco. En lugar de hablar, extendió la mano y la apoyó suavemente sobre la de ella, tal como lo había hecho Winona aquella tarde. Selena no se apartó. La dejó ahí. La hora se alargó, el viento hacía crujir los pinos allá afuera, pero dentro de la cabaña el silencio ya no era el mismo. No era el de los extraños. Era el de quienes comparten algo que aún no tiene nombre, pero ya se siente. Colton se recostó en la silla observando cómo Selena cerraba los ojos al lado del catre de su abuela. Pensó en lo inevitable. ¿Era ese el instante en que su vínculo se volvía definitivo o apenas era el inicio? Mientras atizaba el fuego y escuchaba sus respiraciones acompasadas, supo que era ambas cosas. La nieve derretida se volvía torrente dibujando canales en la tierra y el aire olía a barro húmedo. Dentro de la cabaña, Winona dormía más seguido, su fuerza escurriéndose día a día como agua entre los dedos. Selena casi no se apartaba de su lado, salvo para traer agua o preparar algo caliente. Y Colton comenzó a encargarse de todo lo demás: partir leña, cuidar la mula, escuchar con atención cada vez que la tos interrumpía el silencio. Él sabía lo que cualquiera pensaría. ¿Se estaba yendo la anciana? Y si lo hacía, ¿qué sería de Selena? ¿La echaría Colton? ¿O su silencio ya lo había unido a ella más de lo que admitía? La respuesta estaba en la manera en que la miraba, en cómo sus manos rozaban las de ella al pasarle un cuenco, en cómo sus ojos siempre la buscaban, incluso antes de que ella entrara a la habitación. Ya lo sabía. Ella no se iba a ir. Una tarde, después de una jornada entera reparando el corral, Colton regresó y encontró a Selena junto al arroyo. Había extendido unas mantas sobre las rocas para que se secaran y enjuagaba una palangana en el agua fría. Su trenza se había soltado. Mechones oscuros pegaban a su mejilla húmeda. El vestido, aún remendado en las costuras, se había deslizado por el hombro mientras se inclinaba, dejando ver la curva de su piel iluminada por la última luz del día. Al escuchar sus pasos, ella levantó la mirada, y por un instante ninguno dijo nada. Ese silencio llevaba el peso de 1000 preguntas. ¿Ella lo estaba invitando, o solo era el cansancio dejando caer sus defensas? ¿Rompería él su confianza si se acercaba más? Colton se quedó quieto, sintiendo su propio pulso en la garganta, y luego caminó hacia ella para ayudarle con la manta mojada. Sus manos se rozaron al escurrir la tela, y esta vez ninguno de los dos se retiró. Los dedos de Selena se detuvieron un momento firmes, y luego se deslizaron sobre los de él, enredándose un instante antes de soltar.
Colton tragó saliva, su cuerpo tenso, y juntos extendieron la manta sobre las rocas. Cuando se incorporaron, ella estaba más cerca, sus ojos fijos en su pecho como si contara los latidos. Esa noche, cuando Winona cayó en un sueño profundo, Selena se acercó al fuego y se sentó junto a Colton. El humo espesaba el aire, aún con aroma a estofado. Ella colocó su mano sobre su pecho justo en el mismo lugar que antes, pero esta vez apretó un poco más sintiendo su respiración. Colton cubrió su mano con la suya y buscó sus ojos. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja, áspera, por falta de uso. Selena asintió sin dudar. Su expresión era tranquila pero firme. Se inclinó y lo besó. Primero lento, luego más profundo. Los brazos de Colton rodearon su cintura acercándola hasta que su cuerpo encajó con el suyo. La tela de su vestido se sentía cálida contra la camisa de él. El fuego crepitaba lanzando sombras danzantes por las paredes, mientras la contención se rendía ante algo más fuerte. Se movieron juntos hacia el catre de él, cuidando de no despertar a la anciana. Sus manos urgentes pero tiernas. Cada gesto de Colton tenía intención, como si quisiera demostrar que podía ser el hombre que Winona había visto en él. Selena lo recibió con la misma convicción, firmeza y ternura mezcladas. Sus respiraciones llenaron el espacio suaves crudas, y cuando al fin se quedaron quietos, fue con la cabeza de ella sobre su hombro y su brazo alrededor de su cuerpo. La soledad vieja al fin cedía terreno. Después, en el silencio del descanso, Selena se levantó, se acercó al catre de su abuela, subió la manta con cuidado y alisó su cabello gris con los dedos. Winona se movió un poco pero no despertó. Sus labios se curvaron apenas, como si hubiera sabido todo desde el principio. Colton la observaba desde la cama. Sentía un peso en el pecho, uno que no le dolía. Era paz. Comprendió entonces lo que los demás quizás se preguntarían. ¿Era solo deseo o algo más profundo? La respuesta estaba en la silueta de Selena, iluminada por el fuego, cuidando a la mujer que había unido sus manos. No era pasajero. Era una vida formándose un plato compartido, un roce, una noche a la vez. Cuando Selena regresó junto a él, se acomodó bajo su brazo, como si ese fuera su lugar desde siempre. Colton le besó el cabello y susurró: «Te quedas». Ella cerró los ojos, su mano sobre el corazón de él, y respondió suave: «Me quedo». El fuego bajaba, la cabaña tenía ese silencio que solo tienen los hogares de verdad. No prestados, escogidos. El deshielo había vuelto al arroyo, un río vivo, y la tierra olía a primavera. Dentro de la cabaña, Winona se debilitaba cada día más, su cuerpo delgado como papel. Pero sus ojos, cuando miraban a Colton y Selena, todavía brillaban con peso y juicio. Y Colton, aunque no lo admitiera, ya sabía lo que el corazón le dictaba. Ella tenía que vivir lo suficiente para ver que su nieta ya estaba a salvo. Estará segura cuando yo ya no esté. Y Colton se atreverá a atarse a Selena sin medias tintas. No podía seguir evitando esas preguntas. Una mañana Winona Two Moons los llamó a su lado. Su voz era áspera pero firme. «No queda mucho tiempo», dijo despacio, y con manos temblorosas tomó las suyas y las entrelazó como si aún pudiera sellar un destino con sus propios dedos delgados. «Quédense», susurró, cerrando los ojos, no con dolor, sino con una paz ganada a pulso. Selena inclinó la frente hasta apoyarla en la de la anciana. Las lágrimas se le escapaban sin ruido. Colton permaneció en pie con la garganta cerrada, sintiendo que el peso del futuro entero caía ahora sobre sus hombros. En ese instante, supo que la abuela no le había pedido un favor. Le había entregado algo mucho más grande, la vida de su nieta, y confiaba en él para honrarla.
Unos días después Colton llevó a Selena al pueblo. Se puso su camisa planchada bajo el viejo abrigo de caballería, sus botas lo más limpias que el polvo permitió. Selena fue con el vestido que él había remendado, el lazo rojo aún anudado en el hombro. Silas Crowder los miraban desde las puertas, algunos murmuraban, pero nadie se interpuso. En la pequeña iglesia, el reverendo Elijah Boone abrió su libro y les hizo las preguntas de costumbre. Colton respondió con firmeza. Selena en inglés suave, pero también en su lengua natal. No quería dejar nada de sí misma atrás. El reverendo ató sus manos con un cordón y escribió sus nombres uno junto al otro en el registro. Colton colocó un anillo de latón. No era fino, pero sí sincero. Se lo había limado él mismo, rugoso, pero verdadero. Cuando regresaron a la cabaña, Winona estaba en su silla junto al fuego. La manta le cubría hasta el cuello. Selena se arrodilló y le mostró el anillo. La anciana sonrió levemente, los surcos en su rostro suavizados. Dijo algo en lengua apache que Selena tradujo. Dice: ahora puedo dormir tranquila. Esa misma noche Winona cerró los ojos en completa paz. Su respiración lenta y frágil ya no era de quien lucha, sino de quien ha terminado su obra. En los días siguientes, Colton le construyó una cama estrecha junto a la ventana para que no tuviera que inclinarse. Él y Selena trabajaban codo a codo, cargaban agua, arreglaban la cerca, sembraban frijoles en la tierra tibia. Cuando Winona se dormía bajo la luz del sol, Colton notaba cómo Selena lo miraba. En sus ojos no había duda. El vínculo entre ellos no era solo de caricias o susurros. Era el latido constante del trabajo compartido, de los guisos cocinados juntos. Era el acto silencioso de quedarse. Colton a veces pensaba en lo que otros podrían seguir preguntando. ¿Era esto amor o solo deber, supervivencia o algo más profundo? Él encontraba la respuesta cada vez que miraba a Selena del otro lado de la mesa y veía su mano descansando sobre el anillo que él le había dado. Cada vez que esa misma mano se apoyaba en su pecho, como recordándole: yo elegí quedarme. La primera noche cálida de la primavera, salieron a sentarse frente a la cabaña. La puerta abierta, el fuego dentro, aún chisporroteando. Winona dormía tranquila. El aire era suave, sin amenazas. Colton se recostó Selena a su lado, su trenza rozándole el brazo. Ante ellos la tierra se extendía amplia y en calma. Pero el silencio entre ellos ya no era de vacío. Era el silencio del hogar. Colton se volvió hacia ella. Su voz era baja pero firme. Ahora esto es nuestro. Selena asintió. Su mano encontró la de él y la apretó. Nuestro, respondió. Ya no quedaban preguntas, ni para ellos ni para quien escuchara. El hombre que había vivido solo ahora tenía esposa, tenía familia y un techo que ya no estaría jamás vacío. El deseo de la anciana se había cumplido, y la historia terminó no con despedida, sino con raíces.